Entonces nada, hagamos la solución del parcial 3 de del campo cosenoidal. Y básicamente tenemos que modelar el movimiento de la partícula en este campo cosenoidal, simplemente la función coseno, en el cual vamos a aplicar una fuerza F que es que es tangencial a la trayectoria. Tenemos una normal que es perpendicular a la trayectoria y tenemos un peso que siempre está apuntando hacia abajo. Y queremos linealizar el sistema en dos puntos, x0 y x cuando vale pi, x cuando vale 0 es por acá, x cuando vale pi es por acá. Y lo primero que vamos a hacer es construir la ecuación diferencial. Estas serían las tareas. Vamos a hacer la medida de lo posible todas las tareas. Listo, ¿cierto? Y vamos a hacer la misma gráfica que tenemos acá para, eh, para empezar el parcial. Entonces, tenemos algo así. Tenemos la esfera, tenemos el peso, tenemos la fuerza y tenemos la normal. Normal, fuerza, tenemos eje X, tenemos eje Y tenemos el eje normal, que también lo voy a utilizar, el eje la normal. Acá tengo el ángulo alfa y tengo aquí el ángulo alfa. Tendría aquí el ángulo alfa. Y alfa básicamente es coseno de X. MG. Listo. Tenemos entonces el diagrama. Este diagrama de cuerpo libre simplemente va a ser sumatoria de fuerzas en X y voy a hacer sumatoria de fuerzas en N. ¿Listo? Por un lado entonces tengo sumatoria de fuerzas. Este pedacito no se ve. Pues, más o menos. Pero tenemos tenemos mucha luz. Listo. Bien. Entonces nada. Creo que ahora sí tenemos el espacio completo. De sumatoria de fuerzas en N es igual a 0. Porque la partícula no se desplaza perpendicularmente a la trayectoria y las fuerzas en N serían, pues F es perpendicular a N, entonces no aparece, nos aparecería N, esto es igual a N, y nos aparecería el coseno, el sí, menos mg coseno de alfa. Entonces de acá tenemos que N es igual a mg coseno de alfa. Listo. Esta es la primera parte, muy importante, como la C. Ya la segunda parte sería simplemente sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Y esto sería masa por aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en X tenemos dos fuerzas en X. Mg no es una fuerza en X. Tenemos F coseno. Es F coseno de alfa. Perdón, F coseno de alfa. Pues que sería coseno de X. Y tendríamos N menos N seno de alfa. Acá tendríamos F coseno de alfa menos N seno de alfa. Y básicamente ya tenemos el primer punto del parcial, que se demoraron una hora, pero ahí está el primer punto del parcial. Listo. Vamos entonces con la segunda parte, que sería la linealización. Para la linealización tenemos que linealizar en X. Voy a meter N acá, para que nos quede todo en términos de alfa. Sí. Porque Y es función
ya es función. Ah, no, perdón, esto es la derivada. Aquí me equivoqué. Esta es la derivada. Seno de x es el ángulo. Porque la posición es igual a coseno de x. Y la derivada que es el ángulo es igual a... Pero, déjame, yo veo algo. Eh, sí. Entonces, voy a ponerlo así. Recordemos que revisemos. Y era el coseno. El coseno era función cosenoidal. Y alfa entonces es la derivada de la posición, que sería menos seno. Menos seno de x. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esto menos mg coseno de alfa, seno de alfa. Listo. Tenemos esta función. Acá tenemos alfa en términos de x. Podría reemplazar esto acá. Nos quedaría una expresión más larga. Voy a escribir esto acá para poder tener el espacio. Y respondiendo por qué no hago sumatoria en y, es porque si yo resuelvo x, resuelvo y. Porque están, digamos que se conoce como una restricción. El x ya es dependiente de x. Entonces, si sé cómo se comporta en x, sé cómo se comporta en y. Listo. Entonces, una forma es linealizar en alfa, la otra sería linealizar en x. Si linealizo en alfa, no tengo que hacer tantas cadenas. Si linealizo en x, tengo que hacer toda la cadena. Listo. Hagamos la larga. Hagamos la larga, si me equivoco. Probablemente va a pasar. Pero bueno. X doble punto es igual a f coseno de menos seno de x menos mg coseno de menos seno de x por seno de menos seno de x. Sí, también. Alfa, pues si x es estacionario, alfa es estacionario. Entonces, como sabes cuánto vale x, sabes cuánto vale alfa en ese punto. Entonces, puedes saber cómo linealizar, que ahorita le hacemos por ahí. Pero bueno, tenemos esto. Voy a utilizar unas propiedades del seno y el coseno, que son las propiedades de simetría. Entonces, coseno de menos seno es lo mismo que coseno de seno. El coseno es simétrico, entonces simplemente le estoy dando la vuelta. Acá este es simétrico y este de acá es antisimétrico. Entonces este menos pasa a bueno. Es una locura, pero bueno, cosas que ocurren, ¿cierto? Bien, entonces ya tengo la ecuación. Ya digamos que hay dos etapas en la linealización, que una es el punto de linealización. Punto de linealización. ¿Qué sería? Cuando, que en este caso va a ser estacionario, pongámoslo acá, estacionario. Y estacionario implica que derivada o derivadas son cero. Como las derivadas son cero, no va a quedar que este término es cero. Esto va a ser igual a todo esto, ¿cierto? En el punto de linealización, en este caso, x va a ser mi punto de linealización, entonces tengo una fuerza en el punto de linealización coseno de un seno en el punto de linealización más un mg coseno del seno de x en el punto de linealización por el seno de el seno de x en el punto de linealización.
Listo. ¿Qué va a ocurrir acá? Simplemente paso uno de los términos al otro lado. Entonces, pasándolo al otro lado me va a quedar así, menos mg. Y acá puedo despejar fl como menos mg coseno de seno de xl por el seno del seno de xl sobre coseno del seno de xl. Que se cancelan en este caso. Entonces el punto de linealización básicamente es menos mg seno del seno de xl. Listo. Ahí tenemos el punto de linealización. Ya con el punto de linealización ya tendríamos que evaluar la función. La función en este caso es esta de aquí arriba. Esto es la función. Y es una función que depende de la fuerza y la posición. Listo. Esta sería la entrada. Voy a llamarla in. Y esta sería la salida. Que sería out. Listo. Bien. Bueno. Entonces ya con el punto de linealización hacemos serie Taylor. Serie Taylor para f. Entonces, eso básicamente es m doble punto va a ser igual a la función evaluada en el punto de linealización, la función evaluada en fl más la derivada parcial de f con respecto a f evaluada en el punto de linealización multiplicado por f menos fl más la derivada de f con respecto a x evaluado en el punto de linealización x menos xl. ¿Listo? Muy bien. Eso vamos ahí. Vamos ahí bien. Acá. Seguimos. Entonces, como estamos hablando en un punto de linealización estacionario, esto es 0. Entonces nos queda derivada de f, perdón, derivada de f con respecto a f de esta ecuación. Entonces, derivada de f derivada de f con respecto a f va a ser igual a coseno seno de x. Eso evaluado en el punto de linealización, entonces me va a dar xl. Listo. Bien. Y vamos con la otra, que sería esta, que es la más larga. Sería la derivada de f con respecto a x. Ahorita lo evalúo en el punto de linealización, que sería todo esto. Entonces empezamos con este pedacito, que sería f constante por coseno menos seno de el interno por la deriva interna del f más mg por todo esto. Y acá tenemos derivada de un producto. Entonces tenemos el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces esto sería coseno de seno por la deriva interna, coseno más el segundo por, lo voy a poner de hecho aquí abajo mejor, más seno del seno de x
por la derivada del primero, que la derivada sería menos seno. Entonces viene aquí, menos seno de seno de x por coseno de x. ¿Listo? Y todo esto evaluado en linealización, entonces XL, 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 XL. Listo. Muy bien. Entonces ya nos quedaría una expresión gigante para la linealización. Listo. Eso lo va a hacer arriba. Y aquí abajo estamos cortitos. Despacio. Dejemos. No, ya no dejemos nada. No, fuimos. Entonces voy a dejar la serie Taylor y tendríamos la parte de arriba. Esta parte era importante. Lo del Que era. de igual y No, que era la FL. FL, no estoy mal, era menos mg seno de xl. Creo. No lo hizo así. Creo que, creo que nos quedaba así. Listo. Bueno, entonces, nada, hagamos la ecuación linealizada. X doble punto va a ser igual a este término, que sería este término, sería coseno de seno de xl por f menos fl más mg más esto, que en este caso entonces sería menos, y esto es menos f, esta es fl, porque es linealizada. El punto de linealización, seno del seno de xl más, pues falta el coseno. me faltó el coseno, esa razón, seno de xl más mg multiplica a este monstruo. ¿Listo? De hecho, voy a evaluar para x1 y para x2 desde acá para no acarrear con todo eso. ¿Listo? Entonces, x1 es 0. Entonces, esta de acá me va a quedar f de f linealizado en 0. ¿Cierto? Voy a poner aquí x1 en 0. Esto me va a quedar que esto es 0, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces, esto me va a dar 1. Y también tendría que utilizar el FL. En este caso esto sería 0. Seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Esto da 0. Entonces la fuerza es 0. Listo. En ese punto no hay fuerzas. Listo. De hecho, para el otro caso tampoco hay fuerzas, pero ya lo vamos a evaluar. Y esta de acá sería df de x evaluado en x1, 0. Entonces, tendríamos, por este lado es 1, pero por este lado es todo esto da 0, entonces esta parte da 0. Vamos a evaluar esta. Por acá tenemos 0, 0, entonces todo esto da 0. Y por aquí vamos a tener 1, 1 y 1. Entonces esto finalmente da mg. Toda esta expresión para mg. Listo. Entonces, con estos dos, ya aquí arriba, va a poner para x1. Pues para x1 vamos a tener mx1 doble punto va a ser igual a, esto nos había dado 1,
Entonces sería 1 por f, perdón, 1 multiplica a f menos fl, donde fl es 0. Entonces, esto sería simplemente f. Por este lado nos da más mg, sería esto, por x menos x1, que sería 0. Entonces nos da eso. Ahí tenemos la primera linealización. Y vamos con la segunda linealización, que sería cuando x2 vale pi. Cuando x2 vale pi, seno de pi es 0. Eso da 1. Entonces, esta de acá también vale 1. Acá tenemos pi, seno de pi, seno de pi 0, seno de 0, 0. Entonces esto da 0. Entonces la fuerza en ese punto es 0. Y vamos con la de abajo, que es diferente. ¿Listo? Vamos a tener, por este lado tenemos seno de pi 0, seno de 0, 0. Todo esto nos da 0. Por acá vamos a tener lo mismo, por la parte de abajo. Tenemos seno de pi 0, seno de 0, 0. Todo esto da 0. Por acá tenemos seno de pi 0, eso nos da 1. Seno de pi 0, esto nos da 1. Coseno de pi menos 1. Entonces, acá la función f en x2 es pi, va a ser igual a menos m. Entonces x2 va a ser igual a mx2 doble punto va a ser igual a f menos mg x menos más mg por esto. Y ya tenemos las dos ecuaciones y habríamos terminado el segundo punto. Ahora sí, tercer punto, funciones de transferencia. Edito de ahí, ya nada más. Esto no estaba tan difícil. Bueno, ahí tenemos las dos. Empecemos con una. Vamos a empezar con x2, porque x1 es prácticamente lo mismo, solamente que hay que tener en cuenta el signo. Hay que tener en cuenta este signo. Entonces va a ser x2. Ese signo es básicamente un signo que va a cambiar. Entonces voy a trabajar primero con x2. Y con x2 vamos a tener entonces la transforma de Laplace. Como solo estoy buscando la función de transferencia y no va a ser un estudio posterior de las condiciones iniciales, entonces va a suponer ceros. Va a quedar aquí ms de x de s igual a f de s menos, y aquí está, voy a poner aquí el símbolo, voy a poner un símbolo diferente para mantener este de acá, voy a poner un cuadradito, ahí va el signo, mg x de s más mg por pi sobre s. Listo. Pongamos una bolita, más fácil. Con a un corazoncito. Listo. Muy bien. Entonces, simplemente va a pasar este término para este lado. Nos va a quedar ms cuadrado x de s menos el corazoncito mg x de s igual a f de s más mg pi sobre s. Saco factor común, x de s va a ser igual a factorizar ms menos corazoncito mg igual a f de s más mg pi sobre s. Aquí espejo x de s, entonces me va a quedar x de s, por este lado me va a quedar 1 sobre
ms cuadrado menos corazoncito mg f de s más mg pi sobre s sobre ms cuadrado menos corazoncito mg. Esto. De acá está m con esta m con esta m. Se va. Listo. Bien. Función de transferencia. El coeficiente. Ya tengo ahí mi función de transferencia. Si es x1 es un más, el corazoncito transforma en un más. Y si es x2, el corazoncito transforma en un menos. Entonces pongámoslo con x1 de s sobre f de s. Sería 1 sobre ms menos corazoncito mg, donde el corazoncito es un más. Nos queda así. Más por menos nos da menos. Ya tengo ahí mi función de transferencia para x1 y x2 sería 1 sobre ms más mg. Listo. Menos con menos nos da más, nos queda positivo. Tengo mis dos funciones de transferencia. Al tener ya mis dos funciones de transferencia, entonces termino el, el punto 3. ¿Cierto? Muy bien. Voy a reescribirlas aquí arriba. Van a ser importantes tenerlas escritas. x1 sobre f de s igual a 1 sobre ms cuadrado menos mg. Y la otra, x2 sobre f de s igual a 1 sobre ms2 más mg. Listo. Entonces, tercer punto ya lo hicimos. Vamos a verificar la estabilidad de los sistemas en lazo abierto. La forma más fácil de verificar, utilizando polos. Pues calculamos los polos. Creo que la masa unitaria, la masa es de 1 kilo, masa unitaria, gravedad de 10, entonces el cálculo resulta fácil. Pero trabajemos de manera indicada. Entonces los polos para el 1, vamos a calcular los polos. Y los polos están relacionados con el polinomio del denominador. Sería ms cuadrado menos mg igual a 0. Y acá s va a ser igual a g. Y entonces s va a ser igual a más o menos raíz de. Tenemos polos reales, uno positivo, uno negativo, por lo tanto el sistema es inestable. Vamos con los polos del segundo. Polos del segundo sistema. En el segundo sistema tenemos ms más mg igual a 0. S cuadrado va a ser igual a menos g. Por lo tanto, los polos van a ser iguales a más o menos raíz de g imaginario. Listo. Imaginario sale de la raíz de menos g. Más o menos raíz de g. Sacamos el menos de la raíz, nos queda imaginario. ¿Qué nos dice esto? Críticamente. Pero como era eso otra vez, cuando tiene más y menos, la parte real, solo parte real es inestable. Esto es solo parte real, pero hay un real positivo.
Al haber un real positivo, el sistema es inestable. Y aquí, estos son imaginarios puros, la parte real es cero, como la parte real es cero, Está sobre el eje. está sobre el eje imaginario, es críticamente estable porque la parte real de los polos, en este caso, son cero. ¿Listo? Acá tenemos un real positivo Críticamente estable solo si están sobre el eje. por el eje imaginario. ¿Listo? Tenemos entonces la estabilidad. Estamos ya al punto 4, vamos entonces con el punto 5, que sería el camino de los polos para cada uno de estos dos sistemas. Hagamos mapa de polos y ceros para el sistema 1 y mapa de polos y ceros para el sistema 2. Tenemos G2, tenemos G1. Listo. Bien, entonces para G1 tenemos que los polos son más o menos raíz de G, entonces vamos a tener aquí uno que va a ser más raíz de G y el otro que va a ser menos raíz de G. Esto, este acá, hace que el sistema sea inestable. Listo. Y por este lado vamos a tener los polos que van a ser menos raíz de G imaginario y más raíz de G imaginario. Como los dos están sobre el eje imaginario, el sistema es críticamente estable. Listo. En este momento estamos haciendo root locus. En el root locus necesitamos centroide y asíntotas. Centroide, sumatoria de polos menos sumatoria de ceros sobre cantidad de polos menos cantidad de ceros. En este caso esto es 0 y para este caso esto es 0. Asíntotas, los alfa n, van a ser más o menos npi sobre p menos z. En este caso p menos z, tenemos dos polos, no tenemos ceros, entonces el p menos z es 2, y acá el p menos z es 2. El n impar de 1 hasta p menos z, entonces vamos a tener solamente más o menos 1 pi sobre 2, sería más o menos pi medios. Tenemos el centroide y tenemos las asíntotas. Una está en pi medios, la otra está en menos pi medios. Listo. Esto no cambia para este, entonces acá tenemos que ese alfa 1 va a ser más o menos pi medios. Tenemos centroide, tenemos una asíntota que va en pi medios y tenemos la otra asíntota que va a menos pi medios. Listo. Este sistema debe ser simétrico. Podemos hacer el análisis del barrido sobre el eje real. De acá hacia acá no tenemos elementos. Después de este polo tenemos un elemento. Entonces vamos a tener caminos en el eje real hasta que tengamos elementos. Siempre que tengamos elementos pares vamos a tener camino en el eje real. Cuando llegamos a un elemento impar, cuando llegamos a un elemento par ya no tenemos caminos. Entonces estos serían los caminos. Esto tiene que ser simétrico. Uno de los polos va a tender hacia el centroide, el otro va a tender hacia el centroide. Uno sale para arriba y el otro sale para abajo. Esto sería el root locus y acá este tiende hacia arriba, este tiende hacia abajo. Estos serían entonces el root locus para cada uno de los sistemas. En este sistema tenemos una parte, si tenemos un controlador KP, pongamos que tenemos un controlador KP, ¿cierto? O C0 como mencionan en el parcial, van a haber valores para los cuales este sistema, desde 0 hasta un cierto valor, va a ser inestable, desde ese valor hasta infinito va a ser críticamente estable. Entonces este controlador no permite estabilidad, no permite
estabilidad. Y en este caso, desde 0 hasta infinito, este sistema va a ser siempre críticamente estable. Entonces un controlador K es igual a Kp, este no permite estabilidad. Y entonces, ya tenemos el paso 5, que es el root locus, camino a los polos, y la estabilidad del sistema con C0 o con Kp. Buscamos un valor, no existe valor que permita que el sistema sea estable, entonces ya con eso tenemos el sexto punto. Entonces, otra vez, yo le enseñé en un KP, un controlador KP al. Sí. El root locus nos entrega eso, nos Sí. entrega los caminos con un controlador proporcional en el sistema. Nos muestra cómo se va a comportar el sistema si en lazo cerrado le agregamos un controlador proporcional. Entonces, no añade polos ni ceros. Entonces el sistema queda igual, queda con ese root locus, juega con este root locus y esos dos root locus. Podemos ver que no hay estabilidad en ningún caso. Bueno, ya entonces seguiríamos con hacer un root locus para el sistema aplicando esto y encontrar unos valores de tal forma que el sistema sea estable. Bien, entonces voy a borrar esto, borremos todo esto. Lo que va a pasar cuando agregamos un controlador es simplemente que los polos y los ceros del controlador van a aparecer en el sistema. Entonces voy a borrar esto y lo voy a reescribir. Nuevamente voy a ponerlo acá arriba. Para este sistema G1 teníamos un polo acá en raíz de G y raíz de menos raíz de G. Si yo agrego un controlador de este tipo, estamos agregando un polo, ¿cierto? Estamos agregando un controlador de este tipo. Ese controlador, a llamarlo Kp por S más A, estamos agregando un polo. Ese polo se va a ver reflejado acá. Este polo es menos A. Entonces el valor de A va a simplemente aparecer ahí como un valor del polo. Voy a ponerlo aquí adentro, voy a llamarlo a esto menos A. Y ya tengo mi mapa de polos y ceros de un sistema lazo abierto. Eso ya es G1 por K, ¿cierto? G1 de S por K de S. Este sería el sistema y ya este root locus cambia. El root locus cambia porque ya mi P menos Z es 1. Por lo tanto, mi asíntota alfa 1 va a ser más o menos pi 1, n vale 1 sobre pi sobre P menos Z 1. Eso nos va a dar más o menos pi. Más o menos pi, eso es pi. Entonces vamos a tener una asíntota que va a partir de algún lado y va a irse hasta 180. Ahí realmente no me importa el centroide. Listo. Lo puse ahí y ya con esta particularidad podemos entonces analizar cuáles van a ser los caminos de los polos. Entonces podemos ver que acá tengo un elemento, entonces desde ese elemento vamos a tener caminos en el eje real hasta llegar a un segundo elemento. De aquí no tenemos elementos pares a la derecha, entonces no tenemos caminos y luego tenemos un camino que parte de este hacia infinito. Entonces gráfica se va para allá, este ya viene para acá. Listo. Entonces te das cuenta, un valor positivo de A ya genera un espacio estable. Entonces ya vamos a tener un espacio estable con un valor positivo para A. Si A es positivo, vamos a poder mover por acá y ya nos podemos ir para ese lado. Una pregunta, ¿cómo sabemos que A está entre, digamos, el eje 0, pues el origen y menos? Ah, yo lo puse ahí, lo podría haber puesto acá. Esto hecho lo podemos hacer. Aunque se complica un poco más
Se complica un poco más el root locus, pero lo podemos hacer. T1 por K. Tenemos K y tenemos el 0. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener caminos desde acá. Tenemos la misma asíntota. Los caminos van a venir desde acá hasta acá. Luego van a haber caminos por acá. Esto. Estos dos en algún punto se van a encontrar. No sé en qué punto. Voy a suponer que se encuentran acá, pero puede ser cualquier punto. Puede ser aquí o aquí. No importa. Se puede calcular ese punto, pero a nosotros no nos interesa. Ellos dos simétricamente van a hacer este movimiento. Uno se va a venir por acá, el otro se va a ir por infinito. ¿Cuál me gusta más? ¿Este o este? Este me gusta más. Entonces yo pongo el A. Lo voy a poner que el A, que el menos A sea mayor al menos G. Menos raíz de G. Esto. Caso más, ¿cómo llamarlo? Más extremo. Un caso más extremo. Voy a borrar este de acá. Un caso más extremo sería, ¿y qué tal si yo tengo XX menos raíz, perdón, raíz de G menos raíz de G? Y yo hago que mi A esté en menos raíz. Listo, ¿qué va a pasar? Acá tengo cuántos elementos, 1. Va a ir caminando, va a ir caminando, va a ir caminando, se va a encontrar con 3. Entonces van a seguir habiendo camino. ¿Qué va a pasar? Este va a tender a este punto, el que estaba aquí va a tender hacia allá. Este es el caso más extremo. Pues adelanto. Esto que tenemos aquí se conoce como anulación de polo cero. Entonces, como si virtualmente no existieran, simplemente siguieran. Entonces, ya este sistema bastante, pues va a ser estable después de este punto y excelente. Por ejemplo, en este caso, nuestra A puede ser raíz de G y ya valor de K que haga que este sistema sea estable. Listo. Voy a dar esto acá, voy a volver a este valor. Ya podemos definir un valor de A. Entonces, podemos utilizar el valor de A que va a ser raíz de G. Y ya simplemente tendríamos que hacer lazo cerrado para poder ver un valor de K, P, que haga que este sistema sea estable. Y eso lo hacemos con lazo cerrado, la ecuación de lazo cerrado que es K por G sobre 1 más K por G por H, donde mi H va a valer 1. Va a quedar así. Va a ser igual entonces a, tenemos numerador denominador, me gusta utilizar esa estructura numerador-denominador, simplemente con el numerador y el denominador de esta función, esto me va a quedar multiplicado por 1 más K por denominador sobre numerador. Numerador sobre denominador, numerador sobre denominador, y esto se podría escribir como K numerador sobre denominador más K por numerador. ¿Listo? Si yo hago esto, me va a quedar, el numerador es 1, el denominador es todo esto, entonces me va a quedar Kp, S más A, por 1, sobre D, que sería MSG, MS menos G, menos MG, más Kp por S más A. Listo. Ya teniendo eso, simplemente voy a distribuir esto, me va a quedar entonces Kp, S más A, sobre M, S cuadrado, me va a quedar más KPS, más KP por A, menos MG. Listo. Muy bien. Acá tengo entonces polos. Eh, tengo un polinomio de orden 2 con todos los componentes. Tengo que hacer entonces
fórmula del estudiante, esto va a ser menos Kp más o menos raíz de Kp cuadrado menos 4 veces m, no, el s no va, Ya la variable por Kp por a menos 2A, sobre 2 2m. Listo. Esta parte de acá es positiva, esta parte de acá puede ser positivo o negativo. ¿Listo? otra vez, negativo. Esto de acá es negativo. Esta parte puede ser positiva o negativa, la interna, entonces puede tener componente imaginario o no, ¿cierto? Vamos a reemplazar valores. De hecho, reemplacémoslos desde arriba, más fácil. Entonces, tenemos Kp, que es lo único que no sabemos. Tendríamos raíz de g, sería raíz de 10. Y raíz de 10 es 3 con, calculémosle, 3,86. C cuadrado más Kp más 3.16. 3,16. Acá esto sería entonces 3,16 Kp menos 10. Esto sería S cuadrado igual a Kp menos Kp sobre, perdón, más o menos, raíz de Kp al cuadrado menos 4 multiplica a 3,16 Kp menos 10 4C. Perdón, sobre la 2 la sobre 2. Listo. Entonces, por acá tenemos menos Kp medios y por acá tenemos este sistema. Podríamos simplemente reemplazar el valor de Kp y testear valores posibles. Idealmente, este valor interno no debería superar Kp medios, porque si supera Kp medios, tendríamos el problema de que uno de los polos sigue estando en la parte inestable. Voy a simplemente pasar esto así. Esto va a ser Kp medios al cuadrado. Y nos quedaría esto. Este Kp medios al cuadrado va a estar relacionado con esto. Nos quedaría un polo en 0. Si esto aquí fuese 0. Entonces si esto es 3,16, nos va a dar 10. 10 menos 10 nos da 0. Si esto nos da 0, tenemos un polo en todo el origen. Entonces desde 3,16, si Kp es mayor a 3,16, el sistema se vuelve estable. Punto. Y ahí tengo criterio de estabilidad. Cualquier valor con esta G, ¿cierto? Ya sabemos que la A vale 3,16 y Kp vale mayor a 3,16. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, un valor como 4, ya esto, sería mayor. Pues esto sería mayor a eso. Si quiere reemplacemos. Metí un valor ahí de 4. A ver cómo nos va. Sí, para el Kp.
no podemos. Abajo. Seis. Bueno, eh, pues aquí cuando estoy utilizando un K de 4 da 3.16 por un lado y menos 8 de 3. Listo. Si nuevamente si ponemos esto como raíz de 10, que es la gravedad en este caso, nos va a dar 3.16 y 0. Eh, ese, ese 0 nos está indicando eh, esta parte, ¿cierto? Nos está indicando que cuando Kp es igual a 3.16, hay un polo que se vuelve 0, entonces el sistema sigue siendo críticamente estable. Y después, si nosotros le agregamos un pequeño valor, pequeñísimo valor, en ese caso ya el sistema es estable porque ya pasa a ser, ¿cierto? Y ya podríamos poner, por ejemplo, un Kp de 10 y ya pues, tendríamos valores más grandes. Pero ya con eso, con esta condición, ya tenemos la estabilidad teniendo una definida como raíz de la gravedad. ¿Listo? Entonces con esto ya tendríamos el root locus. También seleccionamos valores para C0 y A de tal forma que el sistema es estable. ¿Listo? Entonces eso para el G1.
Ya vamos a hacerlo entonces para G2. Entonces, literalmente para ingresar en la fórmula de K por G sobre Listo. Entonces acá tenemos para el segundo G de S. Entonces nuevamente tenemos más raíz de G imaginaria y menos raíz de G imaginaria. Nuevamente el 0 que vamos a agregar a través del controlador lo voy a poner en el lado estable porque nuevamente los polos van a tender allá, ¿cierto? Aquí nuevamente tenemos el P-Z, el P-Z es 1, entonces uno de los polos va a tender hacia menos infinito real. Y acá nuevamente tenemos 2, no hay caminos en los reales hasta acá, hay 2, no hay caminos en los reales, aquí ya hay 3 elementos, después de estos 3 elementos van a haber caminos en el eje real. Como esto es simétrico, uno de ellos va a tender hacia acá, el otro va a tender hacia acá, uno va a ir hacia el 0, el otro va a ir de infinito. Listo, ya tenemos estos dos. Listo. porque, no, porque si yo sí tienen que ser simétrico, entonces ahí les parece la curva. Ajá. No podrían bajar por el eje imaginario y luego No, porque ellos tienen que llegar a esta zona donde sí pueden llegar a la parte real. Ellos no pueden bajar acá donde no hay camino real. Listo. La única condición aquí para que el sistema sea estable es que KP es positivo y A es positivo. Porque si ya fuera negativo, este 0 se nos mete para acá y van a existir valores en el KP que puede volverlo inestable. Resulta más fácil. Solo por un análisis de la gráfica ya podemos saber que cualquier valor de KP y A van a resultar estables. Lo podemos verificar utilizando aquí el más. Cambio en esta expresión el más nos va a quedar, aquí creo que me equivoqué en alguna parte, voy a reiniciar todo. Esta es la expresión, esta sería la solución. Estos son los parámetros. Acá podemos ver que los parámetros en este caso son reales negativos con componente imaginario. Si yo aumento esto, probablemente sean solo negativos. Listo. Pero ya es sí, va. debe tener. Ahí debo de tener parte imaginaria porque inicialmente estaban acá con parte imaginaria, fueron bajando. Cuando aumenté KP, llegaron a este punto y ya dejaron de tener parte imaginaria. Entonces es tan importante el root locus porque te da el comportamiento completo. Y este comportamiento, recordemos que este comportamiento es de, en este caso, G2 multiplicado por K. Y esto es lazo abierto. Listo. Uno ingresa el sistema en lazo abierto y root locus nos entrega comportamiento del sistema en lazo cerrado con una variación de ganancia del controlador. Listo. Y entonces ya terminamos. Ya seleccionamos los valores para este sistema. Ya con esto entonces terminamos la solución del parcial 3.